Romanos 9, verso 22 al 24. Antes de leerla vamos a orar, amén. Cierre su ojito. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este momento especial que hemos apartado para escuchar su palabra. Señor, a pesar de que sea un día un tanto frío, queremos que nuestro corazón esté ardiente. Que entre en calor no solamente este cuerpo corporal al cantar algún himno, al batir nuestras manos con alguna alabanza, sino que nuestro corazón interno, nuestra mente, todo nuestro ser pueda arder al escuchar su palabra, Señor. Y que al creerla puedan correr, brotar desde nuestro interior esos ríos de agua viva que usted prometió en su palabra. Oh Dios mío, yo le quiero pedir que usted ponga, Señor, en nosotros un espíritu de mansedumbre y de discípulo, que podamos aprender de su palabra y de lo que ella nos quiere hablar en el día de hoy. Señor, nos disponemos todos juntos como iglesia para poder recibir el sabio consejo de su palabra. Todo esto se lo pedimos, Dios mío, desde el principio hasta el final, y será hecho para su gloria, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Leamos ahora Romanos 9, versículo 22 al 24. Título: dice la elección de Israel en el versículo 1 ahí de Romanos 9. Leemos. Pregunta, dice Pablo: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Verso 24. A los cuales también ha llamado. Aleluya. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Amén. Amén. Esta palabra, hermanos, en lo que recuerdo desde que Dios me ha llamado, nunca la había escuchado ser predicada. No sé si usted la ha oído. Y esta palabra, hermano, de manera introductoria, Pablo la escribe a la iglesia en Roma en el año 57 después de Cristo. La iglesia de Roma era constituida de manera mayoritaria por un pueblo gentil. Usted entiende quién es un gentil, ¿cierto? Quizás para los más pequeñitos, un gentil es alguien que está lejos, fuera de la ciudadanía de Israel. Es todo aquel que no es judío. Nosotros como chilenos somos gentiles según la Escritura. Y este pueblo en Roma era mayoritariamente conformado por un pueblo gentil. Y Pablo, en estos versos que hemos leído, habla acerca de la elección de Dios hacia Israel y hacia el pueblo gentil. En el capítulo número 9, en el versículo 1 en adelante, usted puede leer en su casa, Pablo habla de cómo Dios elige a quien Él quiere. Él toma de ejemplo a dos hermanos llamados Esaú y Jacob. Y Pablo habla de que Dios a Esaú lo aborreció, es decir, que lo desechó, pero más a Jacob dice que él lo amó. Y Pablo explica allí que el amar de Dios o el desechar o aborrecer no depende de las obras del ser o de la persona misma. Es importante aclarar aquello. Pablo enfáticamente dice que la elección de Dios no se basa en las obras de las personas. Dios no dijo, este es una buena persona y por eso yo lo elijo. No, la elección de Dios es claramente mencionada en la palabra de Dios, que
el puro afecto de su voluntad. Dice que es solamente por su gracia hemos sido elegidos. Y fíjese cómo Dios a Esaú era un hombre, usted sabe la historia, que despreció su primogenitura, recuerda usted en Génesis, y Jacob vino a ser recibidor de esa primogenitura. Y ahí pasó algo muy peculiar. Aquí dice la palabra que Dios permitió que la persona, aleluya, ¿cómo dice hermano Manuel? Que Dios bendijo ¿a quién? Al menor, ¿cierto? El menor será bendecido por el mayor. Eso se cumplió de manera especial en Jacob, que representa algo muy extraordinario y profundo que no quiero entrar ahí, y habla más que nada de la elección que Dios tuvo en la descendencia de Jacob, en Isaac, en Abraham, que son todos los que creen en Cristo. Ellos son los de la promesa, hijos de la promesa. Entonces, teniendo este contexto, Pablo ahora empieza a hablar en el versículo 22 lo siguiente. Leamos, por favor. Pregunta: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí tenemos dos escenarios, hermanos. Mucha atención con lo que nos dice la Escritura. Hay dos grupos mencionados acá. Hay un grupo que Pablo habla que Dios ha preparado para deshonra, para condenación eterna, pero también hay otros vasos preparados para gloria, para vida eterna. Pero yo no quiero enfocarme tanto en eso, de estos grupos que han sido elegidos tanto para condenación o quizás para salvación, sino que yo me quiero centrar en un atributo que aquí nos enseña la palabra que hoy en día no es predicado. Y el título de esta predicación, hermano, es el siguiente: la paciencia de Dios. No sé quién o quiénes de aquí han escuchado alguna vez una predicación que hable de la paciencia de Dios. Hace poco, en el aniversario acá en NC, se habló mucho del amor, que eso es un atributo de Dios, ¿cierto? Se ha hablado de la misericordia de Dios. Usted puede entender que dentro de los grandes atributos de Dios hay unos muy conocidos como la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Hay atributos como la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, y así Dios tiene tantos atributos tremendos y extraordinarios que hablan de su ser, de quién es realmente Él. Pero en el día de hoy Dios me amonestaba a hablar acerca de la paciencia de Dios. Pregunta introductoria para cada uno de ustedes, hermanos amados. ¿Qué entiende usted cuando se habla de la paciencia de Dios? ¿Qué se le viene a la mente en primera instancia? ¿Cómo usted y yo podríamos definir, según la Escritura, cuando se habla de la paciencia de Dios? Yo me quiero centrar acá en el versículo 22, cuando dice lo siguiente Pablo. Aquí habla de la paciencia. Dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, escuche con atención, soportó. Ahí está la palabra paciencia. Cuando hablamos de paciencia, tiene que ver sí o sí con la palabra de soportar, de sobrellevar algo, de ser una persona tolerante. Aquí dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción.
Entonces, hermano, el enfoque de esta predicación es la paciencia de Dios. Amén. Quiero que por favor contemplemos algunas definiciones que nos brinda la RAE sobre el tema de la paciencia. Primera definición, dice que la paciencia es la capacidad de soportar algo molesto o penoso sin alterarse. Ejemplo, aquella persona lleva la enfermedad con mucha paciencia. ¿Se entiende claro, cierto? Segundo ejemplo de la RAE, capacidad de esperar con calma y tranquilidad cuando se desea algo. Clarísimo. Ahora, la paciencia, según lo que podemos leer en la Escritura, la podríamos definir de la siguiente forma. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Gloria a Dios. La paciencia de Dios es el poder de control que tiene Dios sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Quiero repetir, por favor, y coloquen mucha atención con estas palabras. La paciencia es el poder de control que tiene Dios sobre sí mismo, haciéndole ser a Dios indulgente. ¿Qué significa indulgente? Indulgente es una persona que es fácilmente comprensiva y tiende a perdonar o disculpar errores o faltas. Así es nuestro Dios. Haciendo ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. Esa es la paciencia que Dios nos muestra en la Escritura en cuanto a la gente que es impía o pecadora. Y hay que separar, hermanos, dos conceptos importantes que suelen confundirse. Por un lado, la misericordia y por otro lado, la paciencia. No son lo mismo. Por un lado, la misericordia a mi izquierda impacta completamente a la persona que Dios ha llamado al Evangelio de gracia. Por ejemplo, Dios tuvo compasión y misericordia con nosotros. Como dice Romanos 9, versículo 16, cuando Pablo dice, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, quien tiene misericordia. Ahí se entiende la misericordia de Dios. Es cuando Dios salva a alguien de la condenación eterna, le libra del castigo venidero que viene a esta tierra. Ahí está la misericordia. En cambio, hermanos amados, la paciencia de Dios se enfoca más en el control mismo que tiene nuestro Señor en cuanto a limitarse en realizar ciertos actos sujetos a su voluntad. ¿Se va entendiendo un poco? En palabras más sencillas, la paciencia de Dios es la limitación que Dios hace de no actuar frente a innumerables ofensas de carácter muy graves hacia su divinidad, las cuales la hacen gente incrédula, impía, como personas creyentes. Aleluya, gloria. La paciencia de Dios es cuando Él se está restringiendo por su voluntad para actuar en venganza de todo aquel impío que le ofende. Entendemos que una palabra llamada impío se refiere a aquel que practica la impiedad, la maldad, la injusticia, aquel que no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Para ellos Dios también muestra paciencia, hermano. Es increíble este atributo del Señor. Oh, aleluya. Dice que la paciencia de Dios es cuando Él se restringe con el impío, ¿cierto?
Pero también, en cambio, para nosotros, la paciencia de Dios para su pueblo, para la clase Shaddai, para los que Él ha elegido y los que Él ha llamado, dice que no es para recibir esa venganza futura. La paciencia de Dios se derrama hacia nuestras vidas para que no perezcamos, hermanos. La paciencia de Dios se revela hacia nuestro ser para que procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por favor, si usted tiene Biblia, búsquelo. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente, hermano. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta de esa palabra, hermano, que habla Pedro? Dios quiere que su pueblo no perezca, sino que Él se mantiene paciente, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Esa palabra le habla para la iglesia, específicamente Pedro. Porque la iglesia, el Señor constantemente, nosotros como pueblo cristiano le fallamos. ¿Y Dios qué quiere en nosotros? Que procedamos a un arrepentimiento. El arrepentimiento significa una palabra griega llamada metanoia, que es cambiar de mente, cambiar de dirección, que nuestro corazón y actitudes sean totalmente transformadas y moldeadas a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Cada día, en cada momento, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios que Él quiere para nosotros, su pueblo. Ese es el fin de Dios, que para este grupo que somos nosotros, grupo elegido, un pueblo santo, un sumo sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la Escritura que Dios quiere mostrar esa misericordia en nosotros a través de la paciencia de Él y un pleno arrepentimiento. ¿Él qué hará en nosotros? Restauración en primer lugar. Aleluya. Porque cuando alguien se arrepiente, Dios lo restaura, Dios lo perdona. Cuando un cristiano que ha perdido el gozo de la salvación, si procede el arrepentimiento, Dios le renueva, Dios le trae nuevamente el gozo de esa salvación que ha perdido. Gloria a Dios. La paciencia, hermanos amados, tiene que ver bíblicamente con la palabra, escuche con atención, longanimidad. No sé si usted se recuerda de haberla escuchado o leída. Longanimidad, ¿cierto, hermana Marita? Esta palabra sale en Romanos capítulo 2, versículo 4, si quiere usted me acompaña. Allí habla de la longanimidad. ¿Qué dice Pablo? Pregunta: ¿o menosprecias las riquezas, dice, de su benignidad? Benignidad es todo lo bueno de Dios, benignidad, lo bueno, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pregunta ahí Pablo. La longanimidad divina en el hebreo es traducido con la siguiente frase: tardo para la ira. Esta palabra tardo para la ira la encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Tengo aquí varios textos, si usted quiere los busca en su casa. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Ahí está hablando de la longanimidad de Dios, de ser tardo para irarse, tardo para irritarse, tardo para quejarse.
Es el nuestro Dios y su carácter y su atributo de paciencia. Números 14, verso 18, complementando lo que dice acá la palabra. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Otro texto, Salmos 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se da cuenta cómo la longanimidad divina está presente en el Antiguo Testamento? Cuando habla acerca de este atributo de Dios de la paciencia, que Él es tardo para irarse. ¿Y eso qué nos enseña de manera aplicativa, hermanos? Nosotros como cristianos debemos imitar este atributo que le pertenece al Señor, de tener paciencia para con otros. Otro ejemplo de la paciencia de Dios se nos muestra en los días de Noé. Porque si hablamos de la paciencia de Dios, tenemos que entender cómo Dios mostró su paciencia en tiempos antiguos. Primera de Pedro 3:20 nos revela los sucesos que acontecieron en los días de Noé. ¿Qué dice ahí la palabra? Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol Pedro? Que Dios también tuvo paciencia cuando vino aquel diluvio universal en los días de Noé. Noé se le dio una orden. Noé fue llamado pregonero de justicia para pregonar la justicia que venía de arriba, de Dios. Y Noé tuvo un tiempo, tuvo años y años para preparar aquella arca. Y Dios, en medio de ese tiempo, tuvo paciencia con la humanidad para que se arrepintiesen. Pero ¿cuántos fueron salvos? 8. 8, hermano. Qué terrible. Y todos los demás anegados en agua, sumergidos y destruidos. Pero eso no significa que Dios no mostró paciencia. Al contrario, aquí habla Pedro que Dios sí mostró paciencia, porque esperó. La paciencia significa también esperar algo. Dios espera que incluso en el día de hoy la gente que está allá afuera procedan también al arrepentimiento. Primera Timoteo 2, versículo 4, dice Él, hablando de Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Amén. Pero dice que Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Acá pasó algo similar. Pero ¿por qué no fueron salvos? Porque ya la sociedad estaba totalmente contaminada por el pecado. Dice en Génesis 6:9 que el corazón de ellos, los designios de su mente eran de continuo hacer el mal. Cuando ya la generación, los pueblos están sumergidos en pecado, ¿Dios qué hace? Se le corta, por así decirlo, esa paciencia, la aparta de su lado y viene el juicio de Él. Viene la justicia del cielo para esas ciudades, gente o grupo de personas. ¿Se entiende? Gloria al Señor. Mire, sigamos avanzando. Otro ejemplo de la paciencia de Dios se encuentra en Hechos capítulo 14, versos 16 y 17. Dice Pablo lo siguiente: en las edades pasadas, Él, hablando de Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien Dios, dándonos lluvia del cielo
y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Fíjese cómo Pablo dice que Dios en las épocas pasadas dejó que la gente que estaba totalmente inclinada al mal, dice aquí Pablo que Dios los dejó en sus propios caminos, los dejó andar. Porque recuerde que Dios le ha dado al ser humano una libre elección de decidir en cuanto a su vida. Dice la Escritura que Dios ha puesto delante del hombre el bien y el mal para escoger. Pero las personas en su mayoría siempre van a escoger el mal. Esa es la naturaleza humana, hermanos. Entendiendo ahí cómo es la condición del hombre y la mujer que no conoce al Señor. Sigamos avanzando. Aleluya. Quiero nombrar un texto aplicativo para el día de hoy. Algo para nosotros que nos habla Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. Dice así la palabra, escuche con atención. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos amados, para que Dios pueda aplicar esta palabra tan sencilla en nuestras vidas, para que Él pueda demostrarse a usted de una manera más grande, de una manera más tremenda, de que Él es misericordioso y compasivo, Él nos está exigiendo y pidiendo paciencia. Porque Él es paciencia. Gloria a Dios. Conclusión de esta predicación. Adoremos, hermanos, la majestad de este extraordinario atributo de nuestro gran Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 5, Pablo le llama a Dios el Dios de paciencia. No sé si usted ha leído Romanos, ese capítulo en particular, y ha meditado esa palabra. El Dios de paciencia. Es tremendo. Imagínense que la Escritura también dice en Hechos 13, versículo 18, y por un tiempo, como de 40 años, Dios los soportó en el desierto. ¿Por qué Pablo dice que Dios es el Dios de paciencia? Porque Él soportó a un pueblo duro de servir, que el pueblo de Israel lo soportó 40 años en el desierto. Pregúntese usted como conclusión de esta predicación, ¿cuánto el Señor nos ha soportado a nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Porque la idea ahora de esta conclusión es sacar varias preguntas que nosotros podamos aplicarlas en nuestra vida. Si tenemos a un Dios que dentro de sus grandes y tantos atributos, Él es paciencia, ¿cuánto Él nos ha soportado a nosotros en todo nuestro caminar cristiano? Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay situaciones, hermanos, particulares cuando la paciencia de Dios se agota. Por ejemplo, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra.
Usted entiende la historia, ¿cierto? O cuando son muertos Ananías y su mujer llamada Zafira. No sé si usted sí, amén, dice la hermana Maquita, pero para quienes no entienden quiénes son Ananías y Zafira, fueron un matrimonio que se nos narra en Hechos capítulo 5, que en la era apostólica, cuando la iglesia estaba creciendo en gran cantidad, en número y en poder de Dios, dice que todo lo que la gente, la comunidad ganaba en cuanto a compra o venta de heredades, todo lo que ellos disponían materialmente hablando, lo disponían a los pies de los apóstoles. Pero este matrimonio llamado Ananías y Zafira sustrajo un porcentaje de la venta para ellos mismos y no lo dieron completamente a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pedro, ungido por el Señor, les dijo: ustedes no han mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? ¿Y sabe qué pasó? Murieron, ¿cierto? Allí la paciencia de Dios se agotó. ¿Se capta la idea? Sigamos avanzando con la conclusión de este gran tema. Tenemos ese caso donde Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Pregunta: ¿cómo está siendo nuestro actuar para con Dios? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido nuestro Señor? Porque hoy en día, hermano, lamentablemente hay gente que está igual que Ananías y Zafira, le pasa mintiendo al Espíritu de Dios. Le miente al Padre, le miente al Hijo, le miente al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Dios sigue teniendo paciencia. Porque hay gente que ha mentido peor que Ananías y Zafira, pero no han muerto. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios aún tiene paciencia, hermanos. Porque si Dios aplicase de manera tan radical lo que hizo con este matrimonio que mintió el Espíritu Santo, ¿cuántos no estarían muertos a lo largo de toda la historia del cristianismo? Gloria a Dios. Mucha gente, ¿cierto? Si Dios quitase, hermanos, su paciencia y misericordia por todos aquellos que no le han creído al Evangelio de su Santo Hijo Jesucristo, ¿sabe qué pasaría? Todos ellos serían desmenuzados y destruidos. Estarían como una telaraña que no puede soportar la caída de una roca. ¿Se entiende el ejemplo? Estarían totalmente indefensos. Gloria a Dios. Susceptibles a la condenación, porque como una telaraña va a soportar el peso de una gran roca. No puede. Así todos ellos serían desmenuzados y destruidos por cuanto no han creído. Eso pasa cuando se agota la paciencia de Dios. Pero no ha pasado porque Dios es paciente, tardo para la ira, hermanos. Y si nos enfocamos en nuestra vida actual, hermano amado, hermana querida, quiero que por favor mire la condición actual de nuestra iglesia. Si nos enfocamos en nuestros altares, hay gente que pasa agotando la paciencia de Dios con sus corazones no arrepentidos. Gloria a Dios. Gente adúltera, fornicaria, ocupando lugares de honra. Gloria a Dios. Si Dios retirase su paciencia sobre la iglesia, ni las de nos, ¿cuántos de los que se dicen ser hermanos habrían de quedar al descubierto y también muertos como Ananías y Zafira? Gloria a Dios. Porque cuando Dios decide apartar su paciencia, es cuando se acerca su justicia verdadera, hermanos. Por eso la pregunta es: ¿y qué de la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera? Esta es una pregunta. ¿Y practica al abrigo del nombre santo de Cristo el pecado? ¿Por qué la justa ira del cielo
no pone fin a tanta abominación que hoy en día usted puede ver en la iglesia a nivel mundial? Solo es posible una explicación, hermanos. ¿Cuál es? Porque Dios soporta con mucha mansedumbre o paciencia los vasos de ira preparados para muerte, que era lo que decía el texto de Romanos 9. Dios soporta, Dios tiene paciencia con esas personas. ¿Con qué fin? Con que se arrepientan. Glorifiquemos a Dios, hermanos, por esta gran verdad. Pero más gloria sea para todos aquellos vasos preparados para gloria, a quienes Dios ha demostrado una paciencia especial. Para nosotros, su pueblo elegido. Él nos ha llamado para que no recibamos su ira y juicio. Dios no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Ahí nuevamente la palabra que es conocida. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es su promesa? El advenimiento, la venida de Jesús a arrebatar a su pueblo. Dios no la retarda, aunque hay gente que la tiene por tardanza. ¿Por qué no la retarda? Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Colóquese de pie, por favor. Vamos a hacer una oración especial con un versículo final para nuestro Dios de la paciencia. Quiero que por favor coloque mucha atención con este texto final para hacer una oración, según lo que decía el salmista David. En el Salmo 40, versículo 1 al 5, respecto a la paciencia, el salmista decía lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Palabra del Señor. Vamos a orar en esta dirección, hermanos, porque respecto a la paciencia de Dios, Él quiere que usted y yo tengamos paciencia en todo lo que usted le ha estado pidiendo durante todo este tiempo. Seamos como el salmista, que él dice: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Vamos a orar por aquello que Dios solamente puede responder en su tiempo cuando hay paciencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por su palabra. Señor, le glorifico porque usted nos enseña un atributo que es muy poco predicado, que es acerca de su paciencia. Señor, permítenos, Dios mío, ser misericordioso para aquel que nos ofende. Porque si usted tiene paciencia, Señor, para con el impío, Dios mío, usted aún se mantiene ahí paciente con aquel que blasfema su nombre. Dios mío, usted no ataca, no juzga, aún no viene en juicio por aquel, Dios mío, que incluso maldice su santo nombre. ¿Cuánta gente, Dios mío, allá afuera que vituperea su nombre? Y también vituperea a todos mis hermanos que nos hacemos llamar por su gracia cristianos. Pero usted, a pesar de ese crudo escenario, aún mantiene paciencia. Como lo tuvo su Hijo muy amado siendo crucificado, Él decía: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Eso es mostrar paciencia, Dios mío, compasión. Asimismo, Dios mío, yo le quiero pedir que por medio de esta palabra usted pueda, Señor, hacer ahondar y mostrar aún más el fruto del Espíritu que se llama ahí la paciencia. Que mis hermanos puedan ver como usted ve, lleno de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia.
Porque sabemos, Dios mío, que aquí su pueblo ha sido totalmente vituperiado. Hay gente que ha sido avergonzada por algún familiar. Otros, Señor, hemos sido insultados a lo largo del camino por predicar este evangelio. Pero permítanos, Señor, tener esta paciencia que nos habla su palabra, de poder soportar a aquellos que se oponen a la verdad con mansedumbre y templanza. Incluso, Dios mío, entre nosotros los hermanos, si hay alguien que se equivoca, si hay alguien que comete algún error, poder soportar con paciencia a aquel hermano o hermana. Porque eso usted quiere para con su pueblo, que nos soportemos los unos con los otros, que sobrellevemos las cargas de los unos a los otros. ¿Eso cómo se puede lograr, Dios mío? Con su paciencia que usted nos habla en su palabra. Padre, gracias, Señor. Y con esta misma paciencia creemos que somos, Señor, purificados, porque pacientemente esperamos en usted. Conceda, por favor, las peticiones de mis hermanos que tienen en su corazón conforme a esa paciencia que usted nos habla en su palabra. Porque, Dios mío, se hablaba acerca del tiempo de Dios en predicaciones pasadas. Y es muy maravilloso cuando el tiempo de Dios viene hacia nuestras vidas. Pero que para que se pueda manifestar ese tiempo que usted tiene destinado, es necesario que primero, Señor, se moldee, se trabaje la paciencia. Porque ¿cómo se ha de esperar algo si no se espera pacientemente? ¿Cómo usted, Dios mío, va a manifestar una respuesta para las peticiones nuestras si no hay paciencia en nuestras vidas? Oh, usted es el Dios de paciencia, como dice Pablo. Señor, permítanos ser gente más mansa, más humilde, más paciente. Tener un corazón bondadoso, dadivoso, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, en grande misericordia como lo es usted. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, le damos la gloria, la honra por esta su palabra. Oh, Señor, esa brisa apacible, Dios mío, que usted nos da, que nos dota de una paciencia extraordinaria. Esa paciencia echará fuera el alterarse fácilmente. Esa paciencia echará fuera el poder enojarse o irritarse por la más mínima cosa. Esa paciencia estará dentro de nosotros, encendiéndose de una manera poderosa para que día a día nosotros podamos mostrar por nuestras buenas obras que somos hijos de Dios. Y la gente allá afuera glorifique a Dios por nuestras buenas obras de paciencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, despídanos de esta predicación y somos bendecidos porque hemos aprendido de usted, un Dios paciente, un Dios tolerante, un Dios compasivo, un Dios que nos ha ayudado, un Dios que no ha abandonado, un Dios que nos ha mantenido ahí, Dios mío, en misericordia, en gracia, en bendición, un Dios que no ha mostrado su ira, sino su compasión, un Dios que ha tenido ahí siempre presente su paciencia hacia nuestras vidas. Y que no importa, Señor, los pecados que se hayan cometido por mis hermanos o mi persona, usted siempre tendrá esa paciencia para todo aquel que constantemente va a usted en arrepentimiento y fe. Aleluya. En el nombre de Jesús entregamos esta predicación para gloria suya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.